Reveladas 4 historias escalofriantes y malditas, relatos reales de miedo inexplicable EP. 188. Esa noche, Claudia sintió el escalofrío de algo oscuro acechando desde las primeras horas de su turno en el hospital. Las luces del vecindario parpadeaban como si estuvieran susurrando secretos inconfesables. Cuando volvió a casa, una inquietud le llenó el pecho. Al entrar, Sebastián estaba sentado en el sofá, con los ojos tan abiertos que parecían 2 enormes pozos de terror. Mami, mi amigo invisible dice que hay cosas que nunca deberían contarse, dijo, su voz temblando como un hilo de seda agitado por el viento. Claudia sonrió nerviosamente. ¿Era solo un juego, o no? Sin embargo, el brillo del miedo en los ojos de su hijo se sintió como un puñal en su estómago. ¿Qué era lo que este amigo le había dicho a Sebastián que lo atormentaba tanto? Pasaron los días, y con cada amanecer, el aire se sentía más pesado. Las risas del vecindario, acompañadas de guitarras lejanas, se volvieron un eco distante, como un recuerdo de una vida que no podían recuperar. La tensión en su hogar crecía, en las noches en las que volvía del trabajo, podía escuchar susurros en el pasillo, risas ahogadas que no pertenecían a su hijo. El clímax del horror llegó cuando una noche, al entrar a su casa, Sebastián la miró fijamente y le dijo, Doña Rosa dice que hay secretos en la oscuridad. ¿Qué tú deberías saber? Claudia sudó frío. Doña Rosa, la anciana vecina que curraba como sombra en el barrio. Aunque todos hablaban de ella con temor, Claudia nunca había pensado que su hijo pudiera cruzarse con su mundo. Ellas más saben que nosotros, resonó como un eco aterrador en su mente. Sin saber por dónde empezar, Claudia se propuso investigar a Doña Rosa. En una comunidad donde las desapariciones de niños eran murmullos encubiertos, decidió mantener a Sebastián alejado de la anciana. Pero la voz sombría de la comunidad comenzó a hacer eco en su mente. Un día, mientras acumulaba evidencia en conversaciones con los vecinos, se dio cuenta de que muchos de ellos preferían olvidar. Nadie parecía querer enfrentarse a lo que había acechado en la oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una tarde, volvía a casa cuando recibió un mensaje en su celular que le heló la sangre. Cuidado con la oscuridad. No confíes en Doña Rosa. Su corazón palpitaba como una locomotora desatada. Cuando entró a su casa, la luz del pasillo temblaba, y sintió esas miradas penetrantes nuevamente. La atmósfera se volvía irrespirable. Ese aire que una vez fue de hogar ahora solo le traía fantasmas. Escuchó a Sebastián llorar. En su corazón, Claudia sabía que debía actuar. Llegó una noche de tormenta, truenos resonaban como el llamado de lo desconocido. Temblando, Claudia abrió la puerta que daba a la casa de Doña Rosa. Cada paso hacia lo desconocido era un eco de terror. Se detuvo, sintiendo que algo oscuro se movía tras las sombras. ¿Podría su intuición salvar a su hijo o el terror se lo llevaría todo? Las preguntas flotaban en el aire mientras una sombra se dibujaba en el marco de la puerta. ¿Logrará resolver este enigma antes que el crepúsculo consuma su cordura? Claudia sintió cómo su corazón se aceleraba al dar un paso hacia la casa de Doña Rosa. La tormenta a su alrededor parecía un eco de cualquier horror que pudiera enmarcar la entrada a esa morada oscura. A medida que se acercaba, el aire se volvía más pesado, como si la misma casa aspirara la luz de su ser. La puerta crujió débilmente al abrirse. Así, se aventuró dentro, donde el olor a humedad y algo mucho más siniestro llenaba el ambiente. Las paredes estaban cubiertas de sombras que danzaban, como si tuvieran vida propia. Doña Rosa, preguntó, intentando mantener la voz firme, pero, al instante, una corriente glacial recorrió su espalda. No hubo respuesta. Sin embargo, el silencio fue interrumpido por un susurro lejano que llegaba desde el fondo de la casa. Claudia avanzó en la penumbra, con cada paso resonando como un eco de advertencia en su mente.
Las luces titilantes de su hogar surgían de sus recuerdos como un faro perdido, y luchaba por aferrarse a esa imagen mientras una sensación de desasosiego clamaba por ella. De pronto, una imagen grotesca atravesó su mente. Recordó las viejas historias que había escuchado de su abuela sobre lo que hizo doña Rosa en su juventud. La habrían llamado curandera, pero había rumores sobre rituales oscuros, sacrificios y pactos. Se decía que muchos habían desaparecido en esta comunidad tras cruzar la mirada de la anciana. La idea de que su hijo pudiera haber estado en su órbita provocó que el aliento se le hiciera un nudo, el susurro se volvió más claro. «Dame tu niño». Era una voz entrelazada con ecos de risas infantiles. Claudia se detuvo. La piel de su nuca se erizó. Con una resolución nacida del terror, gritó, «No te lo llevarás». Pero su voz se vio taponada por un grito angustiante que provenía del fondo de la casa, «Mami, ayúdame». El corazón de Claudia se hundió mientras corría hacia la fuente del grito. Cada sombra parecía intentar atraparla, colgándose de su cuerpo, pero ella no sucumbía. Fue entonces que vio la puerta detrás de la sala. Era blanca, olvidada, con un marco que parecía resquebrajarse. Sabía que detrás de ella estaba Sebastián. Con mano temblorosa, Claudia empujó la puerta. Un aire helado surgió, como un aliento de 1000 almas perdidas. Al abrirse, reveló un cuarto oscuro, enmarcado por espejos antiguos que deformaban la imagen real de todo lo que reflejaban. En el centro, su hijo estaba sentado, rodeado por muñecos que parecían cobrar vida bajo la tenue luz de una lámpara parpadeante. «Mami», llamó Sebastián, y su rostro estaba lleno de terror. Pero tan pronto como lo escuchó, doña Rosa emergió de las sombras, sus ojos brillando con un destello maligno, una sonrisa dibujada sobre su rostro arrugado. «Te estaba esperando, Claudia. Tu hijo pertenece aquí. No. Déjalo ir», gritó ella, mientras intentaba atravesar el umbral del cuarto. La anciana levantó una mano, y aquel gesto la rodeó de oscuridad. Claudia sintió como la desesperación coronaba su ser, sabía que debía liberarse de este horror o perdería a su hijo para siempre. De repente, en un acto de valentía, comenzó a murmurar las palabras que su abuela le había enseñado. La luz nunca se apaga, la luz nunca se apaga, pero con cada repetición, la oscuridad parecía alimentarse de su miedo, llamando a sus más profundos anhelos y aterciopeladas memorias. Un tirón inesperado en su corazón la arrastró hacia la realidad de este enfrentamiento. ¿Podría la fe en la luz ser suficiente para romper el hechizo? Pero antes de que pudiera dudar más, la habitación comenzó a cerrarse, las paredes se estrechaban, los espejos deformaban y el grito de Sebastián resonaba cada vez más distorsionado. «Mami». El terror de sus ojos fue lo último que Claudia vio antes de que una sombra envolviera todo. ¿Podrá Claudia revertir el ciclo de terror o caerá sacrificada en el oscuro anhelo de doña Rosa? Y, mientras tanto, la noche se intensificaba, prometiendo más que simples secretos en la oscuridad. El aire en la habitación se tornó pesado, casi asfixiante, mientras Claudia sentía una presión cada vez mayor a su alrededor. La oscuridad parecía cobrar vida, jugando con sus sentidos. A su alrededor, los espejos distorsionaban su figura y la de Sebastián, amplificando su miedo. Sebastián, su voz era un eco entre susurros, se sentía cada vez más distante de su pequeño. Doña Rosa observaba desde las sombras, su sonrisa era un abismo lleno de promesas aterradoras. «¿Por qué no te quedas, niña? Aquí hay tanto que puedes aprender». Claudia notó cómo su mirada no se apartaba de su hijo, como si lo estuviera evaluando, sopesando su valía. «Juntos, seremos más fuertes. Él entiende. Él quiere estar aquí». «No», gritó Claudia, su voz resonando en la pobre oscuridad. Se lanzó hacia su hijo, pero un estallido de risa resonó como campanas funerarias. Los muñecos comenzaron a moverse, danzando en un ballet grotesco a su alrededor. Un niño con la cara cubierta de barro se acercó a ella, extendiéndole la mano y mostrando una sonrisa que no le prometía nada bueno. «Mamá, ven. Juega con nosotros», dijo, su voz un lamento entrecido de tristeza. Claudia sintió que su corazón se desgarraba. «Sebastián. Toma mi mano». Pero el pequeño pareció desorientado, y la mirada de doña Rosa lo absorbió por completo.
La anciana alzó la mano como si estuviera a punto de convocar algo aún más siniestro. No le temas, Claudia. Tu hijo necesita adaptarse a su nuevo hogar, a sus nuevas amistades. En ese instante, ocurrió algo inesperado. Una luz brillante emergió del pecho de Claudia, como si se hubiera encendido una vela en la oscuridad. Instintivamente, empezó a pronunciar las palabras que le había enseñado su abuela, con más fuerza que antes, cada sílaba sacudía la oscuridad que la rodeaba. La luz nunca se apaga, las sombras comenzaron a disiparse, pero no sin resistencia. El aire se volvió un torrente en su contra, y los espejos reflejaron imágenes de pesadillas, de largas noches perdidas, de sus propios ídems que se retorcían en su interior. Escúchame, Sebastián. Estamos conectados. Juntos podemos salir de aquí. Fue entonces que la risa de doña Rosa se convirtió en un grito agudo de rabia. No puedes arruinar lo que he construido. Con un gesto violento, lanzó un velo de oscuridad hacia Claudia, donde las imágenes distorsionadas de sus miedos se acercaban amenazantes. Las muñecas a su alrededor se congelaron en movimiento, como si esperaran una señal para saltar. Claudia, sintiendo que el tiempo se le acababa, se centró en el vínculo que tenía con su hijo. Cerró los ojos y lanzó la energía de su amor en dirección a Sebastián. Ven a mí, cariño. Confía en mí. El aire se iluminó momentáneamente cuando Sebastián, con un último esfuerzo, levantó la mirada. Por un breve instante, sus ojos brillaron con una luz viva, resonando con el poder que su madre había desatado. Pero justo antes de que las manos de Claudia alcanzaran las de su hijo, la habitación se sacudió, un grito desgarrador de la anciana reverberó como un trueno. Tu amor no es suficiente. La oscuridad se replegó como un monstruo enfurecido, y en un instante, todo se desvaneció. Los ecos de risas infantiles, junto con los gritos de desesperación, llenaron su mente mientras un torbellino la absorbía. Claudia se encontró nuevamente en la sala de la casa, el aire fresco como si hubiera salido de una oscuridad densa. Pero no había señales de doña Rosa ni de los juguetes, el silencio era inquietante, pero su corazón le decía que tenía que encontrar a Sebastián, que debía volver. Se dio cuenta de que la casa estaba viva, y que la ausencia de la anciana significaba una trampa aún más siniestra. Este lugar no la dejaría salir tan fácilmente. Valorándose a sí misma, Claudia tomó una respiración profunda. No me rendiré, se prometió, pero una inquietante risa resonó detrás de ella. ¿Te quedas a jugar, Claudia? Su estómago se encogió al darse cuenta de que doña Rosa no había terminado con ella. Empezó a moverse. Hacia la oscuridad, cada paso un desafío a su propia cordura. ¿Cómo podría enfrentar lo inevitable? Ante sus propios límites, la pregunta resonó, ¿sería su amor por Sebastián suficiente para salvarlo esta vez? Claudia se giró bruscamente, sus sentidos afinados, cada fibra de su ser le advertía sobre la presencia amenazante tras ella. La risa se desvaneció, pero sus ecos permanecieron en el aire, un recordatorio escalofriante de que la anciana no había desaparecido, solo se ocultaba tras un velo oscuro, esperando a que bajara la guardia. La casa crujía, los muebles parecían susurrar secretos inconfesables, y el olor a tierra húmeda la envolvía, como si el suelo estuviera vivo. Sin embargo, lo que más la inquietaba era la sensación de que cada paso que daba en el suelo resonaba a través de los pasillos vacíos, como si la casa misma la estuviera vigilando. Sebastián murmuró, su voz apenas un hilo de desesperación. Recordó que su hijo no estaba a salvo aquí. El amor que creía inquebrantable se sentía ahora como una debilidad al ser expuesto a la oscuridad que los rodeaba. A cada instante, se le presentaban visiones de su hijo atrapado en una red de sombras, sonriendo con el mismo brillo siniestro que los muñecos. Las luces de la casa parpadeaban intermitentemente, mientras avanzaba con cautela hacia el pasillo. Los pasos en el suelo parecían multiplicarse, y de repente, ella sintió que no estaba sola. Al girar hacia la derecha, vio una serie de retratos antiguos en la pared. Las imágenes parecían seguirla, sus rostros distorsionados levantando una ráfaga de inquietud. Fue entonces que escuchó un susurro. Claudia, la voz era suave, casi un canto, pero había algo extraño en ella. Ven a jugar. Se dio cuenta de que no era solo doña Rosa. Eran más niños, aquellos que nunca habían salido de la casa.
La escena era surrealista, aquellos rostros infantiles, llenos de locura, esperándola, ansiosos por atraerla a su perdición. Claudia sintió que su corazón latía con fuerza desmedida. No, gritó, aventando su mano hacia los retratos. No voy a caer en eso. Pero los ojos de los niños la atraparon, un mar de desesperación y alegría forzada. Las risas resonaban como un eco lejano en su mente, perforando su voluntad. Tenía que resistir. Tenía que encontrar a Sebastián, la luz titilante de un candelabro en el final del pasillo la guió. Siguió la bruma, cruzando el umbral de la habitación en la que había llegado antes. La antorcha iluminó figuras bailando en las paredes, sombras en movimiento, pero lo que más la detuvo fue el espejo en el centro de la sala. Su reflejo estaba allí, pero algo en su imagen sonreía con una sonrisa cruel, una sonrisa que no era suya. Claudia, dijo la figura, imitándola, como un eco retorcido. ¿Has venido a quedarte? Esta es tu oportunidad. Podemos jugar para siempre. Un escalofrío recorrió su espalda. Ella sabía que la figura no era ella, sino una burla grotesca. Con firmeza, Claudia dio un paso atrás, decidida a romper el hechizo. No voy a perderme. No puedo. ¿Dónde está Sebastián? Entonces, el espejo comenzó a temblar, la figura se convulsionó, y un grito desgarrador resonó en su interior. En un instante, se percibió una ráfaga de dolor, una energía oscura que intentaba arrastrarla hacia la superficie de su reflejo. «Ayúdame», gritó, su voz llena de terror. Fue entonces que, del fondo del espejo, las manos de Sebastián aparecieron, extendiéndose hacia ella. «Mamá». Claudia, llena de determinación, corrió hacia el espejo. La imagen se descompuso, pero el reflejo de su hijo permaneció allí, parpadeando, indefenso. ¿De verdad estás allí, cariño? Un grito agudo de doña Rosa resonó, una advertencia y una amenaza al mismo tiempo. No debes tocar eso. No debes romper el vínculo. El ruido ensordecedor creció alrededor de ella, y en ese instante, Claudia se dio cuenta de que la casa estaba a punto de devorarla. Con todo su ser, lanzó su mano hacia Sebastián, dispuesta a arriesgarlo todo. El amor puede ser suficiente, gritó en desafío, pero la risa de doña Rosa se volvió un trueno. Te lo advertí. La imagen tembló, la luz pareció desvanecerse, y Claudia comprendió que no solo debía luchar por su hijo. Debía confrontar lo que había en su interior. Lo que había dejado que el miedo creciera como una sombra. Si fallaba, habría algo más que perder que solo su vida. Mientras todo se oscurecía, una pregunta envolvió su mente: ¿cómo podría aplastar la oscuridad que amenazaba consumirlos a ambos? Claudia sintió cómo la oscuridad la engullía, una sensación fría que atravesaba su cuerpo y que parecía arrastrarla sin piedad. Su mano se extendía hacia el espejo, pero algo la detuvo, una fuerza invisible que le apretaba el pecho. Sebastián repitió, su voz un susurro tembloroso, desbordada por la desesperación. La risa de doña Rosa resonó, una melodía macabra que reverberaba en cada rincón de la habitación. El amor no es suficiente, niña. Aquí, solo hay lugar para los perdidos. ¿Crees que puedes salvarte a ti misma y a tu hijo? Tonta. Cada palabra encajaba como un puñal en su corazón. Claudia giró la cabeza hacia la anciana. Sus ojos, llenos de malevolencia, parecían más humanos que nunca, más aterradores. De repente, recordó las historias susurradas en el pueblo sobre niños que habían desaparecido en esa casa, sobre risas que se volvían gritos. Su determinación se afianzó. Era hora de que quien había hecho tanto daño enfrentara las consecuencias. No, no lo harás, gritó, avanzando. El espejo temblaba, los rostros del otro mundo la observaban, pero ella no podía darse por vencida. Con un gesto decidido, comenzó a caminar hacia doña Rosa. El ardor en su pecho crecía mientras el espacio se colmaba de risas infantiles, una sinfonía aterradora que la llenaba de pavor. Mientras se acercaba, las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, como si la propia casa estuviera enojada. Sebastián. Estoy aquí, su voz resonó, una llamada desesperada que buscaba atravesar las dimensiones de esa maldición. Pero en lugar de respuesta, solo el eco macabro permaneció. Al mirar el espejo, vio a su hijo más borroso,
más debilitado, atrapado en esa dimensión oscura. ¿Te gustaría jugar un nuevo juego, mamá? Hay tanto, sugirió doña Rosa, su voz un susurro tentador que llenó el aire. Era una trampa, pensó Claudia, una forma de cosificar su miedo, de convencerla de que se uniera a ellos. No necesito jugar. Solo quiero a mi hijo, replicó, y su puño se cerró con fuerza. La rabia la atravesó. La anciana sonrió, una sonrisa que hacía eco de todas las sombras que la rodeaban. En un acto de valentía impulsiva, Claudia se volvió hacia el espejo, su reflejo distorsionado resonando con la energía oscura que lo rodeaba. Si me atrevo a enfrentar a la oscuridad, me devorará, pensó, y, sin pensar, se arrojó hacia él. Las manos de Sebastián se estiraron, pero también las sombras. Los ecos de risa se transformaron en gritos desgarradores, llenando a Claudia con una pena indescriptible. No te vayas, mami. La súplica de Sebastián la atravesó como un rayo. La conexión era más fuerte que cualquier oscuridad, pero cada segundo que pasaba, sentía que su luz debilitaba, un frío gélido la envolvió, y Claudia sintió que algo la sujetaba por la cintura, arrastrándola hacia el abismo del espejo. Doña Rosa reía, sus ojos brillando de locura. ¿Vas a dejar que la oscuridad la consuma? Es tan fácil. Claudia recordó todo lo que había hecho por Sebastián, cada sacrificio, cada momento en que estuvo ahí. No me dejaré vencer, gritó, con más fuerza, empujó con todas sus fuerzas, y sintió como la rémora de Sebastián se fortalecía en el reflejo. Ella no estaba sola. La esencia de su amor brillaba a través de la negrura, como un faro en medio de una tormenta. Pero el precio de la lucha era alto, las paredes comenzaron a temblar, crujían, como si la casa misma se resistiera a su voluntad. Mamá, resonó la voz de Sebastián otra vez, y el sonido se fundió con un grito estrepitoso que hizo que el aire temblara, y en ese momento, mientras la luz del espejo estallaba en 1000 fragmentos, Claudia comprendió que la batalla había comenzado de verdad. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, una forma oscura emergió del espejo, lanzándose hacia ella, un susurro horrible llenando su mente. Nunca estarás libre de mí. El corazón de Claudia se hundió en su pecho mientras el terror abrazaba su ser. Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para salvar lo único que amaba. La última imagen que vio antes de caer al abismo fue la de su hijo, suplicante. ¿Podría encontrar la salida, o se convertirían ambos en prisioneros de esta casa maldita? El frío continuó abrazando a Claudia mientras se perdía en la oscuridad. Su mente era un torbellino de pánicos y recuerdos, un eco de su propia desesperación y del llamado de Sebastián. El silencio opresivo se intercalaba con el lamento desolador de los niños, y su corazón latía con fuerza, como si intentara abrirse paso entre la estrecha blanquecina que la rodeaba. De repente, un fuerte tirón la hizo detenerse en seco. Doña Rosa, aún allí, se erguía ante ella, su rostro más grotesco que nunca. Las sombras que emanaban de su cuerpo parecían vivas, danzando con garras largas que se acercaban a Claudia. ¿Pensabas que podrías irte? Tu amor no puede salvar a nadie aquí. Todos estamos atrapados, querida. Claudia intentó retroceder, pero sus pies estaban pegados al frío suelo, como si el mismo abismo la reclamara. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque su interior temblaba de miedo. Tu alma está desequilibrada. Te necesito para completar el juego. Uno más, y tal vez me puedas liberar, respondió la anciana, su sonrisa ampliándose horriblemente. No, gritó Claudia, recordando lo que estaba en juego. No voy a jugar contigo. Nunca. La casa vibró, como si resonara con su desafío. En ese momento, Claudia sintió una conexión con su hijo, un hilo dorado de esperanza que iluminaba la oscuridad. Sebastián, estoy aquí. Nunca me iré, rogó, apretando los ojos en un esfuerzo por materializarlo. La figura de su hijo apareció brevemente entre las sombras, sus ojos abiertos y llenos de terror. Mamá, sal de aquí. Su voz se desvaneció en un eco inquietante, dejando a Claudia más angustiada que antes. ¿Vas a dejar que se lo lleve?, se burló doña Rosa, mirando a Claudia como si fuera un insecto atrapado en su telaraña. Él no pertenece a este mundo. Ven conmigo y juntos jugaremos. Claudia miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa,
que pudiera ayudarla. Su mano permanecía en alto, el reflejo fragmentado del espejo alrededor de ella brillaba con fuerzas oscuras. Un estallido de valentía la atravesó. «Solo hay una forma de librarnos de ti», murmuró, y balbuceó las palabras que había oído antaño en el pueblo. Un antiguo ritual, una invocación. Recordaba las advertencias, no se permitía tener miedo. Mientras la anciana recitaba su propio hechizo en un tono grave, los rostros en el espejo comenzaron a gritar, como si se sintieran atraídos hacia la luz que emitía Claudia. «¿Crees que eso funcione?», la desafió doña Rosa, pero la voz de Claudia se fortalecía con cada palabra, resonando en los muros. Las risas infantiles comenzaron a morir, transformándose en gemidos desgarradores. Era un desmoronamiento de poder entre la luz y la oscuridad. La casa crujía aún más fuerte, fragmentos de paredes caían como si la estructura misma estuviera sufriendo. «Sebastián. Por favor, ven a mí». Claudia renovó su grito, arriesgando todo por el niño. Sintió una energía pulsante entre los escombros de su fe y sus lágrimas comenzaron a caer fervientemente, creando una conexión cruda e indomable. Pero la risa de doña Rosa seculares y cruel resonó por encima de su canto. «No puedes oponerte a su voluntad, Claudia. Él es mío ahora». El alboroto se detuvo abruptamente, dejando un silencio perturbador en su lugar. Los rostros espectrales que antes gritaban, ahora parecían observar en calma, como sombras expectantes. Claudia sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Allí, en ese instante de vacío, se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba y todo se reduciría a una elección aterradora. ¿Sacrificaría su libertad para liberar a su hijo, o se dejaría atrapar, convirtiéndose en otra sombra más de la casa? Las luces parpadearon nuevamente, más erráticas que antes, y el eco de la risa de doña Rosa reverberó por los pasillos, un recordatorio escalofriante de que una mayor oscuridad acechaba en cada esquina. La habitación comenzó a desvanecerse, y en el último instante, un susurro resonó. Prometiendo más terror, el juego solo ha comenzado. Claudia sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa estuviera viva y saturada de rencor. La figura de doña Rosa se desvaneció en la niebla, dejándola sola ante las sombras que se cerraban cada vez más. Un susurro helado recorrió el aire, el juego ha comenzado. Los gritos de los niños se volvían más intensos, ahora resonando como un coro siniestro que la envolvía, haciéndola sentir que su propio aliento se detenía. Claudia sabía que no tenía tiempo. Si quería rescatar a Sebastián, debía actuar rápido. Su mente corría entre recuerdos y fórmulas, buscando alguna manera de quebrar los lazos que unían a su hijo con esa maldición. De pronto, las luces titilantes se estabilizaron, revelando una puerta al final del pasillo. Claudia sintió que era su única opción. Con cada paso, el eco de sus pisadas se convertía en un latido, resonando en su mente como un mantra. Mientras se acercaba, pudo ver a través de la rendija que el interior estaba iluminado por un resplandor cálido, como si allí se guardara algún secreto por descubrir, pero el murmullo de doña Rosa volvió a invadir el espacio. «No puedes entrar. Este es tu último aviso, Claudia. Los que cruzan esta puerta jamás regresan». La advertencia se deslizó por su piel como un sudor frío. Sin embargo, la llamada de Sebastián era más fuerte. Su voz seguía surgiendo entre las sombras, implorando su ayuda. Finalmente, se armó de valor y empujó la puerta. El chirrido resonó como un grito ahogado, pero, para su sorpresa, el interior estaba vacío. Sin muebles ni adornos, solo una luz insecto dejaba entrever un pequeño altar donde se alineaban figuras de cera. Claudia se acercó, y sus ojos se agrandaron al ver que eran réplicas de niños, cada uno con una expresión de terror grabada en sus rostros. El horror se apoderó de ella. Las figuras no eran solo decorativas, funcionaban como un recordatorio del destino que aguardaba a los que se atrevían a enfrentar a doña Rosa. Claudia retrocedió, sintiendo la necesidad de vomitar, cuando, de repente, uno de los muñecos, el que se parecía más a Sebastián, comenzó a moverse. Su mirada petrificada parecía suplicarle que no se rindiera. Claudia, su voz era un susurro, apenas audaz. «No te acerques, no puedo dejarte aquí, Sebastián. Voy a salvarte», gritó,
mientras su corazón palpitaba con una mezcla de desesperación y miedo escalofriante. En ese instante, el altar comenzó a brillar intensamente, sus figuras vibraban y la casa entera tembló como un coloso. No. No debes interferir en los asuntos de los perdidos, gritó doña Rosa desde la sombra, su risa resonando como un trueno. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, creando una atmósfera de caos. Todo a su alrededor se convirtió en un torbellino de sombras y susurros, y el tiempo parecía detenerse. Claudia sintió que una fuerza opresiva la estaba atrayendo hacia el altar, y a Sebastián se le veía agotado, atrapado en un juego del cual no podía escapar. Sebastián. Resiste, gritó mientras sus pies se movían con gran dificultad, casi pareciendo adheridos al suelo. La anciana se acercaba, sus ojos ardían con una sed insaciable de almas. A medida que la oscuridad la envolvía, Claudia sintió que sus fuerzas flaqueaban. Los recuerdos del pasado se arremolinaron en su mente, risas, cálidos abrazos, la luz de su hogar. Todo lo que había luchado por proteger parecía desvanecerse, y la promesa de su hijo en peligro latía intensamente. ¿Qué elegirás, Claudia?, preguntó la voz de doña Rosa como un eco eterno. ¿Tu alma o la de tu hijo? Solo uno será liberado. Claudia intentó gritar, pero las sombras la silenciaron. Con el corazón en llamas, supo que el momento decisivo había llegado. Mientras la casa se desmoronaba a su alrededor, la última pregunta vibró en el aire, dejando un resquicio de esperanza y desesperación: ¿puede el amor vencer a la oscuridad, o será consumido por ella? Y en ese instante vital, una brisa helada arrastró a Claudia hacia una nueva elección, un nuevo horror. El juego continuaba, y el verdadero ganador aún no estaba decidido. Las paredes de la habitación se cerraron alrededor de Claudia como si quisieran engullirla, mientras el eco de la risa de doña Rosa reverberaba en su mente. El sudor le corría por la espalda, su pulso retumbaba en sus oídos. La tentación de rendirse brillaba como una salida fácil, pero la figura de Sebastián seguía atrapada en su conciencia, su inocencia clamando por ayuda. «No puedo dejarte aquí», exclamó nuevamente, esforzándose por moverse, por liberarse de la trampa invisible que la contenía. Con cada esfuerzo, el peso de la oscuridad aumentaba, como si la casa misma estuviera alimentándose de su miedo. De repente, el altar dejó de temblar y la luz se estabilizó. Algo había cambiado en el aire, una energía tensa llenaba la habitación. Claudia sintió un leve destello de esperanza y miró nuevamente a la pequeña figura de cera que se parecía tanto a su hijo. Su rostro, antes petrificado, ahora mostraba una leve mueca de determinación. «Claudia, necesita un sacrificio», murmuró el muñeco, empujando a la madre a enfrentar una verdad desgarradora. «Solo la verdad puede salvarnos», el corazón de Claudia se detuvo. ¿Sacrificio? ¿Pero qué significa eso?, preguntó, casi sin aliento. ¿Qué debo perder? El altar cobró vida, un destello recorrió su superficie y se formaron palabras en la luz. ¿Está dispuesta a sacrificar su peor recuerdo? Ese que la ata a la tristeza. Un torrente de recuerdos la inundó, la risa de su hijo, su voz cantando en el patio. Pero entre ellos, uno emergió con más fuerza: el día en que perdió a su padre. La culpa, el dolor, el vacío que había llenado ese espacio en su corazón. Podría dejar ir esa parte de sí misma, el hilo que la unía a la tristeza. La risa de doña Rosa resonó nuevamente, desafiante, mientras la sombra de la anciana se extendía por la habitación. «Ah, Claudia. El amor y el dolor son dos caras de la misma moneda. Si lo entregas, resucitarás. Pero si fallas, tu alma será parte del altar para siempre». «No», gritó Claudia, sintiendo cómo los recuerdos la abrazaban y la sofocaban a la vez. Pero en su mente, la imagen de Sebastián derrotó al terror. Ella era su madre, su protectora. En un instante de rabia y amor, gritó: «Te dejo ir, papá. No quiero llevar tu carga más». La luz del altar estalló en una explosión de colores vibrantes. Las figuras de cera comenzaron a tiritar, y la casa se estremeció como si tuviera vida propia. «Esto no es un juego, Claudia», susurró doña Rosa con su voz de serpiente. «Las decisiones siempre tienen un costo». «Y yo estoy dispuesta a pagarlo», respondió Claudia, con una voz nueva, fuerte.
Entonces, un estruendo resonó, y las sombras se precipitaron hacia ella. Su cuerpo se sintió liviano, como si ascendiera hacia el cielo. A su alrededor, el altar brillaba intensamente, podía sentir como algo dentro de sí se rompía y se liberaba. Sebastián gritó una última vez, su voz llena de esperanza, pero la casa comenzaba a desmoronarse, los muros crujían con fuerza, y escombros caían a su alrededor, como si el tiempo se rompiera. La luz se convirtió en un torbellino, y todo, incluso su propio ser, giraba en un abismo de caos y emoción. La risa de doña Rosa se desvanecía, pero su presencia continuaba, acechante, como si no hubiera terminación, y en medio de la oscuridad, una voz suave resonó: ¿te atreverías a jugar otra vez, Claudia? Se quedó congelada, sin aliento, sin saber si había ganado o perdido, mientras la luz se desvanecía y su mundo se desmoronaba en niebla. El juego había cambiado, pero el temor permanecía. La casa, aún viva, se alzaba, y el verdadero terror apenas comenzaba. Claudia abrió los ojos, pero no estaba en la habitación del altar. Estaba en una calle oscura, cubierta de neblina, un frío gélido le calaba los huesos. La bruma se arremolinaba, formando figuras que parecían bailar a su alrededor, sombras que susurraban su nombre. Claudia, repetían, con voces suaves pero inquietantes. ¿Dónde estoy?, susurró, su voz temblando. Al mirar a su alrededor, todo le resultaba extraño, como si hubiera sido transportada a otro mundo. El eco de doña Rosa resonaba en su mente, burlándose: la casa no se rinde fácilmente. Un escalofrío recorrió su espalda, realzando su sensación de desamparo. Comenzó a caminar, tratando de encontrar algo familiar, un rayo de esperanza en este lugar sombrío. La cercanía de unas risas lejanas la intrigó y aterrorizó al mismo tiempo. Recordó las palabras del muñeco de cera: solo la verdad puede salvarnos. ¿Qué verdad? Sabía que había hecho un sacrificio, pero había funcionado realmente. Mientras avanzaba, sintió una presencia, algo que la seguía en la penumbra. La respiración se le entrecortó. Giró y vio a lo lejos una figura difusa, un hombre que parecía estar atrapado entre la niebla. Su corazón dio un salto al reconocerlo. Era Sebastián. Sebas, gritó con todas sus fuerzas, el alivio inundando su ser. Corrió hacia él, pero cada paso que daba parecía alejarlo. La neblina se volvió más densa, y la figura de su hijo comenzó a desvanecerse. «Mamá, ayúdame», clamó Sebastián, su voz llena de miedo y desesperación. «Voy. Voy». Claudia gritó, sintiendo que su pecho ardía. Las risas se intensificaron, burlonas, cantando en un idioma que no entendía. Estaba atrapada en un juego retorcido, un laberinto de sombras y pesadillas. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y la calle se transformó en una serie de puertas antiguas, cada una más desgastada que la anterior. Una se abrió lentamente, revelando una habitación con paredes cubiertas de espejos que reflejaban imágenes distorsionadas de su vida. Se vio a sí misma, de niña, riendo en un ariquete en su patio. Al lado, una sombra, su padre, sonriendo, pero sus ojos vacíos como si supieran algo que ella no. Claudia se acercó al espejo. «¿Qué me estás mostrando?», preguntó, pero solo recibió un eco frío. Un reflejo de doña Rosa apareció entre los cristales, su sonrisa retorcida provocando un escalofrío que recorrió el cuerpo de Claudia. «¿Te atreverías a entrar de nuevo, niña?», preguntó, con una seriedad perturbadora. «No, no lo haré. No puedo volver allí», se dijo, mientras la imagen de Sebastián seguía llamándola a través de la niebla. Cada segundo que pasaba lo veía más pequeño, más asustado. «Claudia, ven». «Mamá». Una vez más trató de alcanzarlo, pero ese llamado se volvió más tenue, como si estuviera escapando. La desesperación la impulsó, tomó una decisión. Tenía que entrar al espejo, a ese reflejo inquietante inexplorado. Sin pensarlo más, Claudia se lanzó hacia el cristal, dispuesta a enfrentar lo que fuese necesario. El cristal se quebró como si fuera agua, y Claudia se sintió caer, como si el tiempo se detuviera y lo peor aún no hubiera llegado. Y en medio de la caída, una voz resonó, más fuerte que nunca: «La verdad que buscas es más oscura de lo que puedas imaginar». Cuando el mundo a su alrededor se recompuso,
Una oscura figura la esperaba al final de un pasillo interminable. Algo le decía que esta vez, el verdadero terror no podía ser evadido. ¿Qué haría cuando descubriera que había detrás de esa verdad? El juego apenas comenzaba. Claudia nunca imaginó que el camino hacia su hijo la conduciría nuevamente a la oscuridad. Con cada paso a través de ese pasillo infinito, su corazón latía con más fuerza y su respiración se entrecortaba. El eco de risas distorsionadas llenaba sus oídos, y el frío calaba hasta los huesos. Aquella figura al final del camino se manifestaba lentamente, revelando la silueta familiar que había estado persiguiendo. Sebastián murmuró, su voz un hilo de esperanza. Pero la figura parecía desvanecerse, arrastrada por el susurro de la oscuridad. «Mamá, ayúdame», resonó su voz, desencadenando un torrente de determinación en el pecho de Claudia. Los recuerdos comenzaron a agolparse, su risa, la forma en que camina hacia ella al llegar de trabajar, la manera en que arrugaba la frente al concentrarse. Con creciente valentía, avanzó hacia la figura, dejando atrás los espejos que la detenían. «No te alejes», gritó, empujando con fuerza el terror que la retenía. La neblina oscura parecía querer succionarla, pero cada paso era un desafío a la batalla que había empezado. Finalmente, se encontró frente a un espejo grande, reflejando no solo su imagen sino también momentos de su vida que creía olvidados. Ventanas a un pasado lleno de alegría, de amor y también de dolor. «La verdad que buscas es más oscura de lo que puedas imaginar», resonó la voz de doña Rosa, como un eco cruel. Pero en ese instante, Claudia se dio cuenta, no tenía que tener miedo. La oscuridad no podía devorar lo que había aprendido a amar. «No más juegos, doña Rosa», gritó, tomando el control de su destino. «Busco la luz, no tu oscuridad. Voy a liberar a mi hijo». Su voz reverberó a través del pasillo, resonando con una fuerza que obligó a las sombras a retroceder. Las risas y susurros se convirtieron en un estruendo apagado, como si la propia casa estuviese escuchando. De pronto, un remolino de luz surgió del espejo. Claudia cerró los ojos y se dejó absorber. Una oleada de calor la envolvió, y cuando abrió los ojos, estaba en la habitación donde había visto a Sebastián por primera vez, rodeada de muñecos y sombras danzando. «Mamá», clamó su hijo con desesperación. Lo vio atrapado entre un grupo de figuras de cera, todas con expresiones inquietantes. Sin dudarlo, Claudia corrió hacia él, extendiendo su mano. «Toma mi mano, Sebastián. Confía en mí». En ese instante, la figura de doña Rosa apareció frente a ella, su expresión retorcida en una mueca de furia. «No podrás salvarlo. Él está destinado a ser uno de nosotros. El pacto está hecho». La rabia de Claudia se encendió. No dejaría que sus miedos definieran el futuro de su hijo. «Nunca será uno de ustedes», gritó con toda la fuerza que le quedaba. «Sebastián, ven aquí. Sujétate fuerte». A medida que extendía su mano, una luz brillante comenzó a emanar de su pecho, iluminando la habitación con su resplandor. La oscuridad comenzó a cerrar filas, pero la luz brotaba a raudales, desmoronando las sombras alrededor de Sebastián. «Tú no tienes poder sobre mí», continuó a susurros, «ni sobre el amor que sentimos». Las figuras de cera empezaron a temblar, como si intentaran resistir el brillo que emanaba de ella. Doña Rosa se abalanzó hacia ella, pero Claudia, enfriando la desesperación, pronunció una invocación. «La luz nunca se apaga, la luz nunca se apaga». La habitación tembló, llenándose de una energía ardiente mientras las sombras buscaban escapar. Sebastián, inspirado por la luz de su madre, dio un paso al frente. «Mamá», gritó, su voz resonando como un eco de esperanza. Justo cuando las garras de la oscuridad intentaron atraparlos, él tomó la mano de Claudia. «Ya basta», exclamó ella, y, junto a su hijo, empujaron con todas sus fuerzas. Con un estallido de luz, la oscuridad se desvaneció, llevando con ella las risas malvadas de doña Rosa y los susurros atemorizantes. La casa comenzó a resquebrajarse, como un viejo castillo que finalmente caía por su peso. Juntos, Claudia y Sebastián corrieron hacia la salida, las puertas finalmente abiertas ante ellos. Con una última mirada a la sombra que una vez ocupó doña Rosa, Claudia sintió que su espíritu se liberaba, uno que había atormentado a tantas almas inocentes. Al fin, al cruzar el umbral, la luz abrazó a madre e hijo,
Y el aire fresco llenó sus pulmones. La noche ya no era oscura, y el cielo brillaba con estrellas que celebraban su triunfo. Lo logramos, mamá, susurró Sebastián, su voz ya libre de miedo. Sí, cariño, juntos siempre venceremos el miedo. Mientras avanzaban hacia casa, Claudia sabía que la batalla contra la oscuridad había terminado, por ahora. Pero en su corazón, llevaba el recuerdo de lo que habían enfrentado. Juntos, siempre juntos, como una luz que nunca se apaga, las sombras pueden acechar, pero el amor se alza. Nunca dejes que la oscuridad guíe tu camino. Ahora que has llegado al final de esta historia escalofriante, te exhorto a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que revelan lo inexplicable. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es esencial, me encantaría saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo hoy mismo.